y llega el turno del famosísimo Jan William Fritz Piaget. Piaget, como todos sabemos, de profesión, pues fue biólogo, nació en Suiza, vivió prácticamente durante todo el siglo XX y pues tuvo grandes aportaciones a la epistemología, por eso es que se le llama también epistemólogo. Sus aportaciones van en torno a la estructura cognitiva y él nos habla de que el desarrollo de la inteligencia en el niño es un proceso diferente al del adulto. No piensa igual el niño ni aprende igual el niño que el adulto y que es como el proceso evolutivo del ser humano, cómo los hombres fueron desarrollando su inteligencia a lo largo de su proceso también de evolución como especie, es del mismo modo que el niño también va a ir desarrollando su inteligencia. Por ejemplo, él habla de que en ese transcurrir del desarrollo del niño pasa del pensamiento mítico mágico, como lo tenían los hombres de las cavernas o las civilizaciones antiguas que recurrían al mito para dar solución o respuesta a algunas de las preguntas que se hacían sobre los fenómenos de la naturaleza. De tal modo que hay en esta estructura cognitiva del niño procesos que siempre van a estar presentes y que se van a repetir de manera cíclica cuando se está dando un proceso de conocimiento. La asimilación, la adaptación, que son dos formas en las que se va logrando la representación para que se integre este concepto o esta representación mental a la estructura cognitiva interna del sujeto. Y una vez que se logran asimilar y adaptar, acomodar, asimilación, acomodación, es la parte de la adaptación, para que se logre el equilibrio nuevamente. Y ya que está equilibrada la estructura cognitiva, pues viene un nuevo conflicto cognitivo. Este conflicto causa desequilibrio. Nuevamente hay que buscar los conceptos, las representaciones que nos permitan volver a equilibrarlo a partir de la asimilación, acomodación, que nos permitan esa adaptación. Bueno, ese es el proceso de aprendizaje, de acuerdo a Jean Piaget, y es importante hablar de que él es interaccionista. ¿En qué sentido? Él considera que el sujeto cognoscente modifica al objeto de conocimiento, pero también el objeto de conocimiento va generando, gracias a este proceso, modificaciones en la estructura cognitiva del sujeto. Por lo tanto, también el sujeto es modificado por el objeto. Esto lo coloca en una postura que no es 100% racionalista, o que sí toma en cuenta los procesos internos del sujeto cognoscente, pero no considera que eso sea todo. También él considera que lo externo, que el objeto que está fuera de la estructura de conocimiento interna, este objeto externo también ejerce una modificación. En términos de educación, que por cierto hay que decirlo que Piaget originalmente no tenía intenciones de que se le generalizaran sus aportaciones al terreno de la educación y que se siguieran pie juntillas las interpretaciones que sobre sus... Pues él estaba observando a sus hijos, ¿no? O sea, y estaba haciendo, como ya lo hablamos de Gesell, por ejemplo, estaba haciendo estas pautas, estas secuencias, estos procesos que se repiten una y otra vez en el mismo orden. Estaba haciendo él su registro, sus estudios y pues no está centrado ni en el sujeto, como sería la posición racionalista, ni en el objeto, como sería una cuestión empirista, sino él es interaccionista en ese sentido, y eso le da una situación muy, pues, una buena situación, porque creo que no está a favor de que solamente de manera parcial el sujeto conoce por sí mismo, ni que el medio lo modifica sin que el sujeto pueda hacer nada, sino que están en constante interacción. Por eso es epistemólogo, porque él va a buscar la manera de hablarnos de una forma del conocimiento.
Bien, dentro de esta postura en la que ya hablábamos que es muy similar a Gesell y nos va a platicar ya no en el desarrollo nada más físico, motriz, sino en general cómo el niño va a pasar por distintos periodos, por distintos estadios para llegar hasta las operaciones más complejas, que son la abstracción. Si lo comparamos con Vygotsky, como se le hace muchas veces, ¿por qué los comparan? Pues porque nacieron en el mismo año. Nada más que Vygotsky murió en los años 30, pero fueron coetáneos, vivieron en la misma etapa de tiempo y también fueron parte de este auge de la psicología científica de corte cognitivo, pero también del psicoanálisis, del inconsciente, de romper tabúes y bueno, y de toda esa controversia que causaba la teoría freudiana. Estas son las aportaciones en las que se han basado muchos de los programas educativos en esta teoría del desarrollo a partir de que, pues sí, de pautas, pero pautas en relación al conocimiento. Jean Piaget nos dice que en el periodo sensoriomotor, es decir, del nacimiento más o menos al año y medio o a los 2 años, el bebé recorre desde los ejercicios reflejos, las operaciones circulares primarias, las operaciones circulares secundarias, la coordinación de esquemas secundarios, las reacciones circulares terciarias y los medios nuevos de combinación que ya comienzan a ser un tanto mentales. Todos esos procesos, desde el reflejo, los ejercicios físicos hasta las primeras posibilidades de representación, pasan en los 2 primeros años de vida, de acuerdo a Jean Piaget. Luego viene la preparación y organización de las operaciones concretas, que va a constar de un periodo largo, del año y medio a los 12 años, y que se va a dividir en el preoperatorio del año y medio a los 8 y de operaciones concretas de los 8 a los 12 años, que sería ya más bien dirigiéndose hacia la pubertad. Entonces, en el preoperatorio, que es del año y medio a los 8 años, comienza esta función semiótica de interpretar lo que esté ocurriendo para comenzar a generar esquemas, secuencias, pautas de acción. Esto ocurre de los 2 a los 4 años. Luego comienzan representaciones que ya son primeros elementos de conceptualización a través del juego simbólico, por ejemplo, en donde de los 4 a los 5 años y medio los niños comienzan a hacer un preconcepto, podríamos llamarle. Y luego las regulaciones representativas articuladas, que ya comienzan a relacionar estos preconceptos de los 5 años y medio a los 7 años. Luego vienen las operaciones concretas. Las operaciones concretas ocurren en primaria alta, podríamos decirle, ¿verdad? Por eso digo que los programas educativos están basados en estas observaciones de Jean Piaget, que hizo a sus hijos sobre todo, y cómo él se percata que cambian las formas de conocer, de aprender, de representar, de acuerdo a estas edades. Conforme se acerca a la pubertad, entonces el niño ya comienza a realizar operaciones concretas simples. ¿Qué son operaciones concretas? Pues ya comienza a tener representaciones del mundo que se encuentra a su alrededor y de los fenómenos, y estas representaciones internas ya no son preconceptos, ya son conceptos, pero de cosas tangibles, de lo que lo rodea, de lo que puede ver y tocar. Comienza a hacerse un poquito más complejo conforme se acerca pues de los 9 a los 11 años. Digamos que si al principio eran preconceptos, ahora ya son conceptos simples de situaciones tangibles que se van haciendo cada vez más completos, cada vez con más elementos. Y por último, pues llegamos al periodo de las operaciones formales, que es donde aparentemente, según Jean Piaget, nos encontramos o nos debemos encontrar todos después de los 16 años. Comienzan las operaciones formales, es decir, un nivel de abstracción ya más abstracto, ya más complejo, ya menos tangible, ya menos material, ya no es concreto, ya se comienzan a manejar un nivel de conceptualización sobre aquello que no se puede ver y tocar.
la libertad, la democracia, la esperanza, y cómo esos conceptos se relacionan, y cómo el adolescente, el puberto y el adolescente, el puber más bien, y el adolescente comienzan a tener estas relaciones entre conceptos. Se nota mucho también en la matemática, en el álgebra, cómo ya no es necesario que los problemas se refieran a números precisos, sino pueden estar representados por letras, por ejemplo. Esa capacidad de imaginar, de abstraer lo que no está precisamente alrededor, es lo que va a configurar el nivel de complejidad de nuestras operaciones formales. Y de allí que cada adulto o cada persona pues tenga una capacidad distinta de hacer el manejo, la relación, la complejidad de los conceptos con los que construye, ¿verdad? O alimenta de manera cognitiva su estructura interna. Y bien, pues este es Jean Piaget, y son muchas sus aportaciones, sobre todo a este paradigma que él funda, que es la psicogenética, que bueno, lo vamos a agregar más adelante este letrerito, pero es importante hablar y que no se le confunda con la psicología cognitiva. Sí es cognitiva, pero no se centra solamente en los procesos internos como lo hace la psicología cognitiva. Es interaccionista y por lo tanto su paradigma se llama psicogenético. Jean Piaget.